Ahora que me dejan hacer una micropausa. Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. Son de Bueu nos trae a Suspended Fourth es un Streaming Musician Summit Volumen Cero. Vale, perfecto. Bueno, pues esta banda que es de Nagoya, que mezclan hard rock, funk, blues, punk, rock alternativo, hay un montón de cosas. Y bueno, esto lo lanzaron durante la pandemia, ¿vale? Es un proyecto propio para Ujú. ofrecer conciertos con calidad profesional cuando la actividad era prácticamente cero, ¿vale? Entonces, no buscaban sustituir un concierto, querían demostrar que una actuación en streaming podía mantener toda la energía de una banda en directo. Así que este es el origen. Amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para no perderos ninguna reacción y vamos allá. Bueno, probando el humo, muy bien, cámaras, acción. Esto parece una nave industrial. Sí. Hay hasta una carretilla. Mira. Sí, sí, desde luego ahí no te ibas a contagiar. Eh, Hay distorsión con el bajo, ¿vale? Probando. El batería va encamisado. Parece que lo han secuestrado de un club de blues y de jazz, ¿vale? Y dice, Sí, sí. "Tú, para acá." Bueno, también podría ser de Ice Nine Kills, Tam- perfectamente. También, también, también. Bueno, vamos allá.
ahora que me dejan hacer una micropausa, a ver, lo que vamos a ver son cuatro temas. Es un mini concierto de cuatro temas. El primero es, como estamos viendo, mm, con mucho rock progresivo, mucho... Yo creo que aquí hay mucha improvisación, pero Sí, bastante, bastante. Es como para calentar motores. Y bueno, es una interpretación que transmite una sensación constante de como de empuje, ¿no? Son riffs muy marcados, una base rítmica que alterna contención con explosiones de energía. La banda demuestra una gran coordinación en los cambios de dinámica. Se nota que son muy buenos, pero no. Yo creo que casi rehuyen, ¿no? La etiqueta de virtuosismo. Em, Me gusta, le dan intensidad, tienen un sonido compacto, una buena ejecución de principio a fin. Me gusta, el tema se llama Inversión, el que ujú, están tocando en este momento. Así que lo que sí, tal vez para mi gusto, está el bajo de volumen. Le haría falta volumen al bajo, sí. pero por lo demás lo veo todo muy bien, muy compensado, sinceramente. Que es el bajista que vimos hace unos días, ¿no? Pues mira, te voy a Y- repasar la banda. Hiromu Fukuda, creo que se llamaba, Hiromu ¿no? Fukuda, sí, sí, tenemos a Kazuki Washiyama a la voz y la guitarra, en el caso de que cante, porque de momento no han cantado nada. Seiya Sawada a la guitarra, Hiromu Fukuda al bajo y, claro, aquí tenemos a este hombre que obviamente no es japonés, Denis Luabu, ¿vale? Ujú. Así que, bueno, pues aquí tenemos a este hombre. Y lo que yo no sé si es batería definitivo o el soporte. Entiendo que es. A ver, aquí no cuenta como soporte, así que no lo sé. Que nos lo digan en comentarios, ¿vale? Sí, sí. Yo creo que es batería definitivo. Y eso, la banda funciona como una sola unidad. Es decir, no hay ningún protagonista, digamos, evidente. Todos están dialogando entre sí los instrumentos. Así que incluso las partes que parecen más exigentes mantienen como una sensación orgánica y, y cercana, ¿no? Venga, vamos a continuar.
Bueno, este tema, como decíamos, se llama inversión. Am, quiero destacar aquí el batería, ¿eh? A Denis Sí, sí, el Luabu. batería ha estado... Es impresionante, ¿no? Tiene una forma de tocar que combina potencia con mucha limpieza técnica. Los fills aparecen únicamente cuando aportan tensión al discurso musical y los platos sí. se utilizan para ampliar lo que es la dinámica, ¿no? En lugar de saturar el sonido. Es muy bueno. Pero de esto es que no hace ni un alarde y sabes tú, dices tú, este tío es buenísimo. Bueno, pues creo que ahora están contentos, se están aplaudiendo a sí mismos. Sí, sí, sí. Perfecto. Eh, Y yo estaba pensando, digo, mira que tienen nave y están ahí, han contado los 2 metros de separación entre cada uno y ahí están ahí. y hay que decir que la realización, cuando son planos así cercanos, me ha gustado, pero cuando como digo yo, le ha tocado al cámara con Parkinson y empezaba ahí a temblar, eso no me ha gustado. Eh, Me hace gracia que tanto aquí este hombre, que vamos a repasar los nombres, ¿no? Tanto Kazuki como Hiromu tienen los instrumentos hechos polvos y así como un montón de arañazos. Y ahí eso da señal de Vamos, que que lo han usado, ¿no? le han dado ahí tralla para dar y regalar. Sin embargo, parece que Seiya, gran nombre por cierto, pues cuida más la guitarra, la tiene más en condiciones. Bueno, Dennis tiene su batería impecable. Yo no sé si está ajustando el amplificador o está hablando con él, de verdad. Pues no lo sé, pero vamos, se No está sé. partiendo el culo. ¿Le está contando un chiste al amplificador? No, no tengo yo. ¿Está captando la energía? Tal vez. Cosas más raras han visto. Sí, sí, bueno. No, simplemente está haciendo algún tipo de ajuste. Bueno, pues todo en directo, ¿eh? Aquí, mira, por lo menos el que ha ido poniendo los cables ha tratado de hacer una especie de caminito Sí, para que no estén todos los cables ahí por el desperdigados por el medio. suelo. Claro, efectivamente. Mira, eso ha sido un detalle, ¿no? Pues sí. También llama la atención que en la época que estamos con tanto sistema inalámbrico, mira, por aquí tengo yo, por ejemplo, yo tengo uno mucho más barato, ¿vale? Pero esto se engancha al bajo y luego al amplificador y ya está, ya no tengo cables, ¿vale? Ya. Lógicamente los que usan los profesionales, eso vale un dineral, pero a mí en casa me basta. Entonces, y sin embargo tocan con cable. Hay gente que prefiere el cable, dicen que algo Por de, el de- sonido. algo de calidad de sonido se llega a perder, así que bueno.
Mira, precisamente me ha venido al pelo. Aquí ponen el rótulo 97,9 hercios es el título de esta canción. Em, bueno, a ver, la banda se apoya mucho en el groove, en este tema y en la precisión rítmica para construir la canción. Aquí, claro, aquí nuestro amigo, el bajista que nos flipó en el vídeo ese que analizamos, A mí me tiene flipado. Cada vez sí, que le sí, enfocan ahí, sí. es que esa mano derecha que tiene con todos los anillos, que imagino que serán las púas esas raras que dices tú. No, 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 no. Esos son No, anillos. son Son anillos. anillos. No, no es lo típico del country ni de. No, no. En este caso no, no utiliza eso. Em, pero que tiene una técnica de slap Es impresionante, increíble, ¿no? es increíble, ¿eh? Destaca por eso, por la precisión rítmica, por el enfoque claramente influenciado por el funk, el slap, ahí a muerte. Y claro, esa independencia convierte el bajo de Hiromu en un instrumento protagonista y no simplemente de acompañamiento. Concretamente en esta canción, me parece que la interpretación es como muy fluida porque cada instrumento encuentra su espacio sin saturar la mezcla, permite que el bajo y la batería generen un pulso súper sólido en el que las guitarras, bueno, van desarrollando melodías y riff con bastante naturalidad. Es una actuación que transmite confianza, madurez, donde la energía nace más del control y de la interacción entre los músicos que de la velocidad o del volumen. Así que es un tema muy interesante. Sí, sí. Venga, seguimos. Vale, el siguiente tema se llama Sky. Ujú. Lo que me sorprende es el tiempo que van dejando entre tema y tema. Sí, sí. Y como que se lo toman con tranquilidad, ¿sabes? Mira, hasta aquí el batería va a estirar las piernas y todo. Sí, sí. Que lo mismo dice que es la pausa del cigarrillo. Ah, no, vale, vale. Gel hidroalcohólico. Ayuda Gel hidroalcohólico, claro. sí, sí, Muy bien. claro. Es decir, no le importa acercarse al compañero, pero el gel hidroalcohólico ahí está, ¿no? Está Hiromu jugando un poquito con el bajo mientras no se puede estar quieto. Está ¿Será, calentando. Sí. será hiperactivo? Puede ser. No lo sabemos. Este hombre está diciendo, soy el único técnico de sonido que tiene mascarilla. Por Que favor, tiene la mascarilla. no acercarse a mí. Te ¿Por estás, qué os acer- acercáis? te estás acercando demasiado. Uy, qué detalle. ¿Sabes lo que está haciendo Hiromu? Está haciendo el sonido del videojuego de Mario Bros. Mientras los demás están preparando cosas. Mira, no te lo pierdas. Escucha, de fondo. Mira, espérate. Hasta lo de las monedas hace el tío. Anda que. Bueno, él está haciendo la parte esa y el guitarra está haciendo lo de las monedas. Vaya, se lo Hay pasa unos bien. cachondos mentales, ¿eh? Entre Seiya y Hiromu están ahí a topísimo. Bueno, pues lo dicho, Sky es el tema que vamos a ver y escuchar y percibir, todo lo que queráis decir. Bueno, pues mientras tanto, vamos a decir cosillas. Seiya me gusta porque le da como mucho color, ¿sabes? A la guitarra, muy bien con la mano derecha, con los ligados, las armonizaciones, con pequeñas frases melódicas. Es muy interesante como guitarrista. Sí, sí. Pues Sky, amigos.
Bueno, como estamos viendo, es un tema que nos está ofreciendo como una faceta mucho más melódica, más emocional, Es muy balada. efectivamente. A ver, no deja de tener cierta intensidad, pero aquí están jugando con contrastes, como con progresiones, es decir, es diferente, ¿no? Es otro tipo de tema. Tiene una faceta más limpia en lo que son las guitarras. eh, Intentan ahí profundizar en la melodía, jugar con ella y bueno, es una interpretación que demuestra que la banda también sabe emocionar desde Sí, sí. la sensibilidad. Bien, me gusta, me gusta. Todo lo que sea mostrar cosas diferentes para que veamos hasta qué punto son versátiles, a mí me vale. Me parece estupendo. Y David, este tema de momento, ¿qué te está Pues pareciendo? la verdad me está gustando mucho, porque ese principio con la guitarra ha sido muy, no sé, me ha recordado una balada de Guns N' Roses, por ejemplo. Sí, El punteo ahí y ha estado muy bien. Además que están tranquilitos. Ahora está Hiromu ahí siguiendo, siguiendo a la guitarra sí, y este hombre que tenemos en pantalla, batería, también va ahí aguantando de momento. Porque lo mismo ahora pega un cambio claro. y le meten caña. Eso es, eso es, eso es. Venga, pues vamos a seguir.
Un grupo súper interesante, les encanta experimentar con el sonido, eso está claro. Sí, Y, a ver, bueno, como decía, ¿no? Este tema viene a reforzar, ¿no? Ese dinamismo, esa parte de experimentación. Quiero destacar en esta canción, aparte de lo que ya he dicho anteriormente, a Kazuki, ¿no? Porque su guitarra es sobre la que gira la canción, va haciendo de todo, ¿no? Acordes secos, con acordes abiertos, con, con arpegios, con cambios de dinámica, con... a veces es agresivo con la púa, a veces es extremadamente sensible, va jugando con los volúmenes, va muteando, hace un poco de todo, ¿no? Eh, ha estado cantando con la guitarra sí, durante toda la canción, ¿no? ha hecho absolutamente de todo, gran protagonista de esta canción. Em, Así que nada, la siguiente canción que tocaría sería Stratocaster Seaside, se titula. Así que veremos con qué nos sorprenden esta vez. Bueno, mientras se preparan, pues Que se lo toman con paciencia. sí, sí, sí. Bueno, yo creo que hemos hablado ya de todos, ¿no? Sí, 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 efectivamente. Bueno, Seiya, eso que me gusta como mezcla en su forma de tocar la guitarra, eso rock clásico, blues, recursos modernos, utilizan un bending muy expresivo y la articulación es muy limpia, cuando, pues, sobre todo cuando son los pasajes rápidos. Es un... Sí, sí, todos son muy buenos guitarristas, la verdad es que sí. Sí, sí, no, los cuatro son muy buenos músicos. Mm, Pues nada, no sé cómo será en japonés el título de este Seaside. Bueno, están ahí calentando, probando, viendo que están afinados los instrumentos. Ya dan calor. Sí, 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 sí. Y a veces tiene las gafas, a veces las suelta. Bueno, bueno, un poquito de bromas así para amenizar y yo creo que esto empieza ya mismo. Está pidiendo que le suban un poquito el volumen.
tema sigue, pero voy a aprovechar aquí la media pausa. De verdad, que cada vez que enfocan a la batería parece que lo han secuestrado de otra época y lo han plantado allí De para los tocar. años 40, sí, sí, Y del lo han plantado swing, para tocar con ellos, de verdad. de la época del swing, sí, sí. Es que es totalmente distinto en todo. ¿Vale? Además es impasible, no mueve ni un músculo. ¿Vale? Parece que el esfuerzo de la batería no va con él, está como mirando el horizonte, ¿vale? Mientras toca la batería a toda velocidad, pero bueno. A ver, este tema yo creo que, bueno, resume muy bien la identidad musical de esta banda, ¿no? Es decir, el combinar rock con funky, con blues, una ejecución muy precisa, mm, los instrumentos dialogando entre sí. em, Da la impresión de que cada frase instrumental responde a la anterior casi de manera espontánea, Sí, nivel técnico muy alto, la interpretación nunca pierde naturalidad ni cercanía. Y tiene esa sensación de libertad, ¿no? De cuando tocan, que cada uno va por a su aire, pero sin embargo todos van conectados. Es curioso. sí. Venga, pues vamos a continuar. Un hombre feliz, ¿eh? Siempre está ahí sonriendo. Bueno, esto es jazz clarísimo. Ya, ya, sí. Am, Fíjate que han empezado muy siendo casi ska sí, después han pasado por el funky y ahora están con el y jazz. ahora están con el jazz, sí, sí. Por cierto, no sé si te has fijado en los zapatitos de nuestro amigo Hiromu. De Hiromu, sí, Más ojo, disque- como para no fijarse, Más discretos no podían ser los zapatos, ¿vale? Es decir, para no fijarse, sí, sí. yo creo que si va en coche y tiene un accidente, no hace falta poner la baliza esa que ilumina, poner zapato ahí en lo alto y ya está, ¿no? Más o Sí, sí, menos sí, sí. hace el mismo efecto. Impresionante el zapato. Mira, mira, mira. Ahí, ahí. Brillante como el sol. Venga.
Bueno, David, así, opiniones de todo esto. Pues nada, nada, la verdad que son cuatro músicos increíbles, Sí, tanto los dos guitarristas como Hiromu, como el señor batería, que menudo solo se ha marcado en esta última canción, sí. el tío. Con un kit de batería que es pequeñito, Sí, en sí, verdad. que es pequeño, sí, sí, no es muy, muy Mm. grande, pero ahí demuestra que no te hace falta un pedazo de kit de batería para brillar, ¿no? Las manitas y los pies solo es lo Sí, 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 sí. importante. Y Bueno, nada, nada, la verdad que está muy bien. Esta, ya te digo, ha empezado esta canción con ska, luego jazz y luego ha vuelto ahí al progresivo, así que... Pero casi que la que más me ha gustado ha sido la tercera, fíjate. que sí, ¿no? Em, bueno, a ver, es una excelente carta de presentación de la identidad de Suspended Fourth. Sí, Em, en apenas 4 canciones, la banda muestra un equilibrio poco común entre virtuosismo técnico y espontaneidad. Alterna momentos de gran intensidad con pasajes melódicos, nunca pierde la cohesión. Y bueno, la sensación final es de estar viendo a 4 músicos que disfrutan tocando juntos. sí, sí, La química es evidente, la libertad interpretativa convierte que el directo sea una experiencia diferente a cualquier disco de estudio seguramente. Y claro, precisamente esa mezcla de técnica, de riesgo, de autenticidad, hace que esta banda destaque, ¿no? Dentro de la escena musical rockera dentro de Japón. Así que bueno, muy bien por ellos. Son de Bueu, gracias por patrocinar la reacción. Y amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para no perderos ninguna reacción. Dos formas de apoyarnos: el haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join, lo que veis aparecer por la pantalla. Nivel 1 veis las reacciones antes de tiempo. Nivel 2 vamos subiendo contenido extra. Y luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas. Dependiendo del que elijas, tendrás 2, 4, 6, 8 o 10 en un periodo de un mes. Los enlaces para poder hacerlo están abajo en la información de la reacción. Si salta una publicidad y la ves, te lo agradecemos. Por aquí más reacciones. Gracias por el apoyo. Esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. hasta luego.